Los papeles de Aspern es una novela corta, narrada en primera persona por un protagonista anónimo, un historiador literario estadounidense obsesionado con obtener documentos personales, principalmente cartas de amor del ficticio poeta romántico expatriado Jeffrey Aspern, quien falleció décadas atrás. El narrador viaja a Venecia, donde se entera de que Juliana Bogderů, una anciana que fue amante de Aspern en su juventud, podría poseer estos papeles. Juliana vive en un palacio decadente junto a su sobrina solterona de mediana edad, Miss Tita. Para acercarse a los documentos, el narrador se hace pasar por un inquilino interesado en alquilar habitaciones en su casa, explotando la precaria situación financiera de las mujeres. Inicialmente, Miss Tita niega la existencia de los papeles, pero el narrador sospecha que actúa bajo instrucciones de Juliana. Poco a poco, revela sus intenciones a Miss Tita, quien accede a ayudarlo. Juliana, astuta y reservada, ofrece venderle un retrato en miniatura de Aspern a un precio exorbitante, lo que confirma al narrador que ella guarda las cartas. Cuando Juliana cae enferma, el narrador intenta registrar su escritorio en busca de los papeles, pero es descubierto por ella, quien lo acusa de ser un canalla editorial y colapsa. El narrador huye temporalmente. Al regresar, descubre que Juliana ha muerto. Miss Tita, ahora con más autonomía, le propone que puede obtener los papeles si se casa con ella. Horrorizado por la idea, el narrador la rechaza, describiéndola internamente como una ridícula, patética y provinciana vieja, y abandona Venecia. Más tarde, reconsidera la oferta, pero al volver se entera de que Miss Tita, en un acto de dignidad, ha quemado todas las cartas una por una. El narrador se despide de ella y le envía dinero por el retrato en miniatura que le regaló, lamentando para siempre la pérdida de los documentos. La historia combina elementos de los géneros comedia, gótico y realismo, con un ritmo tenso que culmina en dos clímax: el descubrimiento de Juliana y la destrucción de los papeles por Miss Tita. Explora la obsesión, la decepción y las complejidades de las relaciones humanas con un narrador poco fiable que justifica sus manipulaciones en nombre de la erudición literaria. Henry James escribió Los papeles de Aspern cuando residía en Europa, principalmente en Inglaterra e Italia. La obra se publicó por primera vez en forma serializada en la revista The Atlantic Monthly de marzo a mayo de 1888 y luego en formato de libro en Londres el 5 de octubre de 1888. Este periodo corresponde a la era victoriana tardía, un tiempo de gran interés por la literatura romántica y las vidas privadas de sus figuras icónicas, como Lord Byron
y Percy Bysshe Shelley. James, un expatriado estadounidense en Europa, estaba influenciado por sus viajes a Italia, particularmente Venecia, que utilizó como escenario para simbolizar la decadencia histórica y el contraste entre lo público y lo privado. La ciudad, con sus palacios austeros que ocultan jardines exuberantes, sirve como metáfora de la intrusión en la intimidad ajena. En el contexto cultural, la obra refleja el auge de la crítica literaria y las biografías, donde los estudiosos comenzaban a indagar en detalles personales de autores fallecidos, anticipando el culto moderno a las celebridades y la obsesión por legados literarios. James, tras éxitos como sus novelas Daisy Miller de 1878 y Retrato de una dama de 1881, exploraba temas psicológicos profundos, influenciado por el realismo y el naturalismo europeos. Henry James, un hombre extremadamente reservado sobre su vida íntima, escribió Los papeles de Aspern, motivado por explorar el conflicto entre la curiosidad biográfica y el derecho a la privacidad. Como autor, estaba fascinado por cómo los eruditos y editores invaden la intimidad de figuras literarias para publicar sus secretos, tema que refleja su propia aversión a las biografías intrusivas. La inspiración principal vino de la anécdota sobre Claire Clairmont y el capitán Silsby, que le contaron en 1887, lo que le permitió analizar la obsesión por legados literarios y la mercantilización de vidas ajenas. Publicó la obra en un momento de su carrera donde buscaba consolidar su reputación con historias psicológicas complejas dirigidas a un público lector sofisticado. La motivación también incluía examinar temas de avaricia, dominación y manipulación en las relaciones, usando el narrador como ejemplo de un intelectual dispuesto a robar o fingir romance por ganancia académica o comercial. En esencia, James usó la novela para cuestionar los excesos de la investigación literaria, anticipando debates éticos que persisten hoy en día sobre la privacidad de autores y celebridades. El relato solo tiene 3 personajes relevantes: el innominado narrador y las 2 señoritas Bogderú. El resto de los personajes citados apenas tiene importancia en la historia, como la señora Prest, quien pone al narrador sobre la pista de Juliana Bogderú, el compañero de investigaciones del narrador, John Comner, solo citado, y los sirvientes italianos. Todos los personajes importantes son norteamericanos. Hay, sin embargo, grandes diferencias entre ellos. Juliana Bogderú es un personaje ambiguo en el que se unen el romanticismo del pasado y de su relación con Jeffrey Aspern, aunque tal vez esto esté solo en la mirada del narrador, con un mezquino interés por el dinero, que acaso sea sincera preocupación por el futuro de su sobrina. Tita es un personaje ingenuo, desgarrado entre la fidelidad a su tía y el deseo de agradar al narrador, del que se ha enamorado y que es mucho más joven que ella. Por su parte, el narrador se desplaza a través de la historia
desde su intensa devoción por Aspern hasta el desaliento que le invade cuando comprende el sacrificio que debe hacer para lograr su objetivo. En la relación entre los tres se hace perceptible la absoluta maestría de James como escritor. La historia está basada en un incidente real, las cartas de Percy Bysshe Shelley a Claire Claremont, hermanastra de Mary Shelley y amante de Lord Byron, quien las preservó hasta su muerte. James oyó esta anécdota de un amigo en Florencia y la adaptó, cambiando el escenario a Venecia y creando a Jeffrey Aspern como un híbrido de poetas románticos como Byron y Shelley. En la vida real, un capitán estadounidense llamado Silsby se hospedó con Claremont en Florencia buscando documentos similares y tras su muerte su sobrina le ofreció los papeles a cambio de matrimonio, lo que él rechazó. James revisó la obra para otra edición publicada en Nueva York en el año 1908, cambiando el nombre de la sobrina de Miss Tita a Miss Tina y agregando un prefacio donde reflexiona sobre su creación. Algunos críticos la han elogiado por su tensión similar a un misterio. La novela anticipa temas contemporáneos como el culto a las celebridades y la investigación biográfica exhaustiva, y ha sido adaptada múltiples veces al cine, teatro y hasta una ópera de Dominic Argento en 1988. Por otro lado, el relato explora los límites de la investigación literaria y su licitud cuando se interna en el terreno de la vida privada de los biografiados. Se sabe que este era un tema que preocupaba personalmente a James, quien quemó varias cartas personales pocos años antes de su muerte para evitar que cayeran en manos de sus biógrafos.